Muy buenos días, jóvenes. Pues el tema a tratar en este día es división de polinomios. Antes de comenzar, espero que todos se encuentren bien en sus hogares. Hay que tratar de ser positivos ante esta situación, pues no nos queda de otra, nada más que seguir adelante y seguir perseverando, ¿verdad? Seguramente usted se preguntará por qué yo incluí el tema de división de polinomios cuando es un tema que no aparece en su libro, pero ya que vimos lo que es una multiplicación de polinomios, una suma y resta de polinomios, la división de polinomios para terminar de complementar las 4 operaciones básicas dentro de las expresiones algebraicas. Entonces, este párrafo que está aquí es una definición que yo investigué en internet, que me pareció muy importante compartirla con ustedes para que podamos ampliar más lo que es el contenido y tratar de comprenderlo mejor. Es muy importante que usted mire el video antes de hacer los ejercicios para que usted pueda comprender mejor lo que usted va a realizar. Este es un video que yo estoy haciendo para ustedes para como una herramienta auxiliar para que usted pueda comprender mejor el tema. También se puede auxiliar de otros videos que hay en internet, ¿verdad? Si tiene alguna duda puede escribirme en el mismo video que este video está subido a YouTube. Yo le envío el enlace a usted me escribe la duda que usted tenga y yo con todo el gusto le voy a contestar. Entonces, dice la definición así. En álgebra, la división de polinomios es un algoritmo que permite dividir un polinomio por otro polinomio. Es decir, la palabra algoritmo significa, es un procedimiento. Entonces, de otra manera, nos quiere decir esto. En álgebra, la división de polinomios es un procedimiento que nos permite dividir un polinomio por otro polinomio que no sea nulo. El algoritmo, o procedimiento, es una versión generalizada de la técnica aritmética de la división larga. En la aritmética, nosotros usamos el proceso de división larga para hacer la división de números naturales, la división de números decimales. ¿Qué significa eso? Que es el mismo proceso que se usa en aritmética para hacer la división larga, tanto naturales como decimales, es el mismo proceso que se aplica en lo que son los polinomios. Aquí no voy a aplicar ese método, lo que es la división larga, sino más adelante. ¿Por qué? Porque aquí voy a explicar los casos más sencillos. Siempre comenzamos de lo más fácil a lo más difícil, o de lo simple a lo complejo, como usted lo quiera llamar. Entonces tenemos los casos más simples, partiendo de las expresiones algebraicas más sencillas, que son los monomios. Tenemos aquí un monomio entre un monomio. Entonces, para hacer esta división de un monomio entre un monomio, lo vamos a hacer a través de otro procedimiento que no es de la división larga, sino que es a través de convertir esta división como una fracción, que una división y una fracción significan lo mismo. Entonces, la solución del ejercicio sería la siguiente. Si tenemos 3 al cubo entre a, escrito en forma de fracción, quedaría 3a al cubo entre a. Para poder resolver esta división, se tienen que primero dividir los coeficientes entre sí y las variables entre sí. Entonces, al dividir 3 entre 1, que no está escrito aquí porque se sobreentiende, decimos 3 entre 1, 3. Y en el caso de las variables, como son las mismas, se aplica aquella ley de los exponentes que dice que si tenemos dos potencias de la misma base, a a la n entre a la n, si yo tengo una división, de potencias de igual base, la base se va a copiar y los exponentes se van a restar. Eso dice esa ley. Entonces aquí yo tengo dos potencias, dos variables exactamente iguales. En este caso las variables son las bases y sus exponentes son diferentes. Entonces voy a copiar la variable y sus exponentes los voy a restar. Voy a restar el 3 menos el exponente 1 que se sobreentiende. Entonces al final nos queda como respuesta 3a y 3 menos 1, 2. Me quedaría 3a
al cuadrado. Esa es la respuesta final. Muy bien, ahora vamos con otro caso de una división de monomios. Este es el segundo caso. Tenemos 15a al cubo por b al cuadrado, c al cuadrado entre 6ac. Entonces vamos a convertir esta división como una fracción. Y tenemos la solución (15) al cubo, b al cuadrado, c al cuadrado, entre 6ac. De esta manera. Luego, como lo dije anteriormente, se dividen los coeficientes entre sí. En este caso, 15 dividido entre 6, la división no es exacta, ¿verdad? Pero como es una fracción, yo lo que puedo hacer, lo que podemos hacer es simplificar el numerador con el denominador. Ambos comparten tercera, pues, es decir, que son divisibles entre 3. Entonces tenemos nosotros que la tercera de 15 es 5 y la tercera de 6 es 2. Con las variables pasa exactamente lo mismo que en el primer caso. Las variables que son iguales, entonces se va a copiar la variable y se le va a restar sus exponentes, en este caso a al cubo sobre a. Tenemos a y vamos a restar los exponentes, 3 menos 1. En el caso de la variable b al cuadrado solamente está en el numerador, pero no aparece en el denominador, entonces simplemente la voy a copiar, b al cuadrado. En el caso de la variable c, que aparece en el numerador y en el denominador, entonces copio la variable c y resto sus exponentes, 2 menos, que aquí hay un 1 que no está escrito porque se sobreentiende. Luego tenemos entonces, copiamos el coeficiente, que es 5 medios, a 3 menos 1, 2, a al cuadrado, b al cuadrado queda tal y como está, c, 2 menos 1, 1. No lo vamos a escribir porque sabemos que eso se va a sobreentender. Entonces la respuesta final es 5 medios de a al cuadrado, b al cuadrado, c. Recordemos que aquí, como es una división y la división al final viene siendo una resta, entonces tenemos que aplicar la ley de los exponentes respecto a la división. Esa ley de los exponentes respecto a la división dice que si tenemos dos potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces eso pasa con las variables. Las variables tienen exponentes. Entonces las variables las variables con sus exponentes son potencias, donde la base es la variable y el número es el exponente. En este caso, a es la base y 3 es el exponente. B es la base, 2 es el exponente. C es la base y 2 es el exponente. A es la base, 1 es el exponente. C es la base y 1 es el exponente. Entonces, la base se copia y se restan los exponentes. 3 menos 1, en este caso b al cuadrado solamente aparece en el numerador, pero como no aparece en el denominador, simplemente se copia tal y como está. C al cuadrado, 2 menos 1. Entonces al final me queda 5 medios a al cuadrado, b al cuadrado, c. Podemos convertir esta fracción mixta a una fracción, esta fracción impropia a una fracción mixta, que me quedaría entonces 2 enteros, 1 medio, convertido en fracción mixta, a al cuadrado, b al cuadrado, c, como respuesta final. Espero que hayan comprendido el tema. Cualquier duda o consulta usted me puede escribir en este mismo video de YouTube.